Saludos desde la redacción de Euronews. Como cada día empezamos con las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania. Además de contarles cómo avanza la segunda fase de la invasión rusa, centrada ahora en la región oriental del Donbass. Hoy les ofrecemos la desgarradora llamada de socorro de un comandante del ejército ucraniano desde la sitiada Mariupol. Además, hemos hablado con el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, que nos cuenta cómo la capital ucraniana trata de volver a la normalidad. Pero hay más, les contamos un nuevo capítulo del culebrón Assange. Y viajamos a Francia. En el día del esperado cara a cara entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, vemos la estrategia de la candidata de extrema derecha para intentar captar a los electores decepcionados con el presidente saliente. Respecto a la pandemia de COVID-19, mientras algunos países sufren importantes repuntes y endurecen las restricciones, otros parecen haber dejado atrás lo peor. Es el caso de España, que acaba de decir adiós a las mascarillas. Al otro lado del Atlántico estaremos en Argentina y Perú, donde crece el descontento de los ciudadanos por el coste de la vida. Y también en Chile, donde un arquitecto paisajista ha lanzado un proyecto innovador en Santiago para hacer frente a la persistente sequía. Es miércoles 20 de abril. Comenzamos. El ejército ruso avanza en el este con la toma de Kreminna, mientras Mariupol sigue resistiendo, ajena a los ultimátums para que se depongan las armas. La justicia británica ha remitido a la ministra de Interior, Priti Patel, la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Cualquiera menos Macron. Este es el principal argumento del partido de Marine Le Pen para atraer a los votantes a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Argentina creará un bono para hacerle frente a la inflación a partir de las ganancias económicas extraordinarias, una ayuda que podría no ser suficiente. La pequeña localidad de Kreminna se ha convertido en la primera ciudad en caer en manos rusas en su nueva ofensiva en el Donbass. Las tropas invasoras han intensificado sus ataques en todo el este de Ucrania y se espera que los combates aumenten en los próximos días en su avance hacia Kramatorsk, uno de los centros militares estratégicos de Ucrania. Mariupol, donde se ha anunciado la apertura de un corredor humanitario, resiste por su parte con dificultad. El Ministerio de Defensa de Rusia lanzó un nuevo ultimátum a las tropas ucranianas atrincheradas en la planta de Azovstal. Ofrecen un alto el fuego si éstas deponen las armas. Las condenas mutuas por su parte continúan, con el presidente Volodymyr Zelensky acusando a Rusia de estar atacando a los civiles y Moscú lamentando el uso de escudos humanos por parte de Ucrania para proteger su último reducto en la ciudad portuaria asediada. Los mismos radicales y neonazis que están utilizando abiertamente a nuestros militares para protegerse en la planta siderúrgica de Azovstal han afirmado continuamente que han tenido civiles detrás de ellos todo este tiempo, informaba el primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU. Y esto a pesar de que no informaron de ello hasta ayer, ni mencionaron a ningún civil, ni siquiera cuando los militares cercados se movieron para rendirse. De este modo, revelan una vez más la verdad. Los civiles de esa instalación solo estaban allí para ser utilizados como escudos humanos. Los bombardeos también se han intensificado en Kharkov, donde este martes morían 7 personas. La segunda ciudad de Ucrania denuncia cómo el Kremlin estaría llevando a cabo bombardeos ininterrumpidos a los barrios civiles desde el pasado domingo. A pesar del anuncio por parte de ambos bandos de la apertura de un corredor humanitario en Mariupol, la situación sigue siendo crítica en esta ciudad, donde las escasas fuerzas ucranianas resisten a duras penas a la ofensiva rusa. Este es nuestro llamamiento al mundo, relata Serhiy Volina, comandante de la 36ª Brigada de Marines de Ucrania. Podría ser el último llamamiento de nuestras vidas. Tal vez estemos ante nuestros últimos días, si no horas. El enemigo nos supera en número 10-1. Tienen ventaja en el aire, en artillería, en sus fuerzas terrestres, en el equipamiento y en los tanques. Solo estamos defendiendo un objetivo, la planta de Azovstal, donde además de personal militar, también hay civiles que han sido víctimas de esta guerra. Apelamos y suplicamos a todos los líderes mundiales que nos ayuden.
Les pedimos que utilicen el procedimiento de extracción y nos lleven al territorio de un tercer Estado. Todos nosotros, el batallón militar de Mariupol, 500 combatientes heridos y cientos de civiles, incluyendo mujeres y niños, rogamos que nos lleven a un lugar seguro en el territorio de un tercer Estado. Gracias. Las calles de Kiev tratan de volver a la normalidad previa a la guerra, a pesar de que los bombardeos siguen siendo una realidad, como pudo comprobarse el pasado lunes. Algunas tiendas y teatros han reabierto y las entradas para un espectáculo infantil se han agotado rápidamente. Los habitantes de la capital de Ucrania tratan de recuperar la alegría, o al menos la calma, lo antes posible, como confirmaba a Euronews su alcalde, Vitaly Klitschko. Sí, poco a poco estamos volviendo a la vida normal, si se puede llamar así. Cada vez hay más gente que vuelve a casa. Ser un invitado está bien, pero en casa se está mejor, contaba Klitschko, que confesaba que, a pesar de los tiroteos que siguen produciéndose, cada vez más gente decide volver a casa. Como alcalde de esta ciudad, debo advertir, no obstante, a nuestra gente que no debe apresurarse a volver a Kiev, decía a su vez Klitschko. Aquí sigue vigente el toque de queda. Hay puestos de bloqueo por todas partes. Todavía hay muchas minas en las calles de toda la ciudad. Casi todos los días se producen incidentes trágicos. La gente pisa las minas que quedan tras los atentados, relataba el alcalde de Kiev, escenario en los últimos días de nuevos bombardeos dirigidos contra instalaciones militares. ¿Espera que las fuerzas rusas vuelvan a Kiev en un nuevo intento de hacerse con la ciudad? Sí, no excluimos un ataque de este tipo. No es un secreto que Kiev siempre ha sido uno de los objetivos del agresor. La conquista de la capital siempre ha sido una de las tareas más importantes para el ejército ruso. No pudieron hacerlo en el primer ataque, pero no han renunciado a su objetivo. Creo que todo se debe a su deseo de conquistar nuestra capital. La nueva ofensiva de Rusia en el este de Ucrania ha llevado a los aliados a enviar más armas para ayudar al país a defenderse. El presidente estadounidense Joe Biden ha acordado con los aliados de la UE, la OTAN y el G7 aumentar el apoyo económico a Kiev. Estados Unidos también ha proporcionado más aviones militares y piezas de aviones para ayudarles a poner más aviones en el aire. Alemania, por su parte, prometió a Kiev pleno apoyo financiero y militar. Según el canciller alemán Olaf Scholz, los líderes del G7 coinciden en que una paz impuesta por el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la invasión de Ucrania sería inaceptable y que Rusia no puede ganar esta guerra. Nuestras acciones se guían por estos principios: máximo apoyo a Ucrania, pero ninguna participación de la OTAN en la guerra. En su último discurso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha quejado de los líderes occidentales, de que con sus armas la guerra habría terminado. Los aliados occidentales han reiterado que harán pagar a Rusia por la guerra, endureciendo las sanciones e incrementando la ayuda financiera y de seguridad a Ucrania. Los líderes de la Unión Europea y Estados Unidos acordaron aumentar el aislamiento internacional de Moscú durante una reunión virtual el martes. La extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de espionaje ha sido formalmente aprobada este miércoles por un juez de la Corte de Magistrados de Westminster. Assange estuvo presente en la corte a través de una videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh y permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso. El caso relacionado con las publicaciones de su portal Wikileaks pasará ahora a manos del gobierno británico para que tome una decisión, y será la ministra del Interior, Priti Patel, la que decidirá si concede la extradición. Los abogados de Assange tienen 4 semanas para presentar alegaciones a Patel y también pueden intentar apelar ante el Tribunal Superior. A pocos días de la segunda vuelta en Francia, la caza de votantes está en pleno apogeo en las calles de París.
La estrategia de la agrupación nacional de Marine Le Pen es atraer a los votantes franceses decepcionados por el actual presidente. Creo que el cualquiera menos Macron es nuestro principal argumento para los que quieren deshacerse de Emmanuel Macron. Solo hay una candidata y es Marine Le Pen. Para representar una alternativa creíble, especialmente entre los votantes de izquierda, el partido promete ahora proteger a los trabajadores, pero se mantiene firme en ciertos aspectos, como Europa. Creemos en la soberanía de los pueblos, en la Europa de las naciones. Cada uno encuentra su soberanía y su poder. Marine Le Pen celebrará un referéndum sobre la inmigración, que hará que la Constitución francesa sea superior a la jurisprudencia europea. Ella tiene simplemente un proyecto nacional y este proyecto no es ni de izquierdas ni de derechas. Marine Le Pen intenta deshacerse de la etiqueta de extrema derecha, lo que no es una tarea fácil. El proceso llamado de desdemonización comenzó hace años, pero según el politólogo Pascal Perrineau, este aún no ha terminado. El partido de la agrupación nacional sigue asustando a algunos franceses. Este partido se considera un partido solitario. Los franceses se preguntan quiénes son sus aliados. Si Marine Le Pen tendría la capacidad de formar un equipo gubernamental de personas competentes y sólidas. Son preguntas a las que Marine Le Pen solo tiene unos días para responder. En la primera vuelta los franceses eligen, en la segunda eliminan. Así se suele resumir la elección presidencial. Aunque Emmanuel Macron sigue por delante en los sondeos, también hay un fuerte sentimiento anti-Macron. Y la elección de Marine Le Pen, y quizás sea la primera vez, cabe dentro de lo posible. El 12 de mayo se celebrará una cumbre mundial virtual para planificar el fin de la crisis del COVID-19 y prever futuros trastornos, informó el lunes la Casa Blanca, mientras que los casos aumentan en Estados Unidos y algunos estados vuelven a imponer restricciones. Desde Shanghái llegan estas imágenes de residentes con equipaje que suben a un autobús que se cree que se dirige a instalaciones de cuarentena. China afirma que 10 personas han muerto a causa del coronavirus en Shanghái desde que se inició un duro confinamiento el mes pasado y se han registrado cientos de miles de casos de la variante Omicron en la megalópolis oriental. Y en el hemisferio sur, el Pacific Explorer se convierte en el primer crucero que atraca en Australia en 2 años, que llegó a la ciudad de Sydney este lunes. Los cruceros no podían atracar en Australia desde la muerte de casi 30 pasajeros que contrajeron COVID-19 mientras viajaban en el barco Ruby Princess en marzo de 2020. España acaba con la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, salvo en algunos casos, como es el de los visitantes y trabajadores del entorno sanitario y sociosanitario o dentro del transporte público. En los diferentes lugares de trabajo dependerá de cada caso. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluido entre ellas el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la evaluación. El Gobierno ha adoptado esta medida por la altísima cobertura vacunal que ha cambiado las características de la pandemia y ha disminuido el riesgo en el territorio. España tiene una de las tasas de vacunación contra la COVID-19 más altas del mundo, con un 92,4% de los mayores de 12 años vacunados con la pauta completa. El decreto entra en vigor este miércoles, pero un día antes Cataluña ha levantado la obligatoriedad del uso de las mascarillas para los alumnos de primaria y secundaria, coincidiendo con la reanudación de las clases tras la Semana Santa. Ahora ya me siento más libre, sin la mascarilla puedo respirar mejor. Por fin podemos hablar, conversar tranquilamente y vernos las caras perfectamente. El país había eliminado el uso de las mascarillas en el exterior en febrero de este año, después de haberlo retomado en Navidad por el aumento de casos de Omicron. Pero todavía hay personas que la utilizan por precaución. La incidencia acumulada a 14 días sube hasta los 505 casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe de Sanidad. Después de una pausa de más de 2 años por el coronavirus, los cruceros privados vuelven a circular entre Marruecos y España, volviendo rápidamente a la normalidad. Los pasajeros en coche pudieron salir y llegar al puerto de la ciudad de Tánger a través de un programa definido.
Hoy se han programado 6 viajes. Comienzan a las 7 de la mañana y terminan a las 9 de la noche, explicó el director de operaciones del puerto de Tánger. La reanudación del tráfico marítimo entre ambos países se produce inmediatamente después de una declaración conjunta, en la que se acordó poner en marcha los preparativos de la operación Marhaba para el retorno de los marroquíes residentes en el extranjero. Los pasajeros que entren en España por vía marítima o salgan con destino a Marruecos necesitarán un test PCR o pasaporte COVID con validez de 9 meses. Fuera de este protocolo sanitario, los enlaces marítimos entre el estrecho están ahora totalmente normalizados, aunque se seguirán ajustando ofertas y horarios. Los repartidores de comida de Deliveroo deben ser asalariados, según la justicia francesa, que acaba de imponer a la plataforma una multa de 375.000 euros, la máxima prevista en Francia por trabajo encubierto. En concreto, los repartidores de Deliveroo son autónomos y, por lo tanto, no tienen la seguridad del estatus de empleado, una forma de emplear a los trabajadores a un menor coste. Varios testimonios de repartidores en el tribunal mencionan la vigilancia por parte de Deliveroo, pero también la presión y las reprimendas, lo que parece caracterizar una relación de subordinación. El tribunal considera que estos repartidores son, por lo tanto, empleados. Como consecuencia, la multinacional británica tuvo que pagar las cotizaciones a la seguridad social y las vacaciones. Deliveroo, que ya había sido condenada en España por emplear a falsos autónomos, anunció que contempla apelar la sentencia. En Francia, es el primer proceso penal de uberización. En respuesta a las protestas de la semana pasada contra las actuales condiciones de vida en Argentina, el gobierno creará un fondo para recaudar ganancias económicas extraordinarias para hacerle frente a la inflación que ha disparado la guerra en Ucrania, anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una alocución junto con el presidente Alberto Fernández. Sobre lo que le está pasando al mundo. Y lo que estamos buscando es construir un mecanismo para garantizar que este shock de la guerra no tenga un impacto desigualador, un impacto regresivo en nuestra sociedad, lo cual sería... El sector que sí se ha visto beneficiado económicamente por la guerra en Ucrania es el de productores y exportadores de cereales, como el trigo y el maíz. Y de hecho, uno de los criterios para aportar al fondo es que las empresas registren un aumento significativo de las ganancias en 2022. Nuestro país tuvieron ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Mientras tanto, en un barrio empobrecido del centro de Buenos Aires, personas de bajos ingresos que dependen de la ayuda alimentaria de los comedores sociales expresaron sus dudas sobre este bono único. ¿Y nos va a ayudar cuánto? La madre van ahí con ¿cuánto? ¿8.000, 9.000 pesos? ¿Qué puede traer con 8.000 pesos? 3 leche, 4, y el que tiene recién nacido, 2 paquetes de pañal. ¿Qué hacemos? No digo, obvio que le sirve. Pero no es una ayuda que vos decís, wow. No existe, para mí eso no existe. Tienen que buscarle la forma de cómo lo pueden ayudar. Según datos oficiales del segundo semestre de 2021, la pobreza en Argentina afecta al 37,3% de sus 45 millones de habitantes. Los servicios de trenes a Machu Picchu reanudaron su actividad este martes. El lunes 18, las vías quedaron bloqueadas debido a las protestas de 48 horas en Cusco por el aumento del coste de vida. La empresa ferroviaria Perú Rail informó al día siguiente de que sus operaciones a Machu Picchu volvían a la normalidad. Varias organizaciones sociales de los sectores de la agricultura y el transporte anunciaron el paro de 48 horas en la región andina de Cusco el 11 de abril. Estas reclamaban al gobierno que cumpliera sus promesas de reducción del precio de combustibles, fertilizantes y productos de primera necesidad. Carlos Canales, miembro de la Cámara Nacional de Turismo, advirtió que la región perdía alrededor de 2,5 millones de euros diarios por las manifestaciones que paralizaron el turismo en la ciudad imperial. También explicó que el martes unas 4.000 personas no lograron acceder a la ciudadela de Machu Picchu. Tuvo que pasar una década de sequía para que Santiago, la capital chilena, comenzara a adaptarse al clima semidesértico. Ahora
asegura que en la ciudad ubicada al pie de la cordillera de los Andes, las estaciones marcadas y los inviernos lluviosos son cada vez más escasos, la solución del arquitecto paisajista Joaquín Cerda ha sido despedirse de la vegetación al estilo europeo y poner en marcha el proyecto Vereda Nativa. Consiste en una comunidad vegetacional de aproximadamente 25 especies. Reemplazar las extensiones de pasto y vegetales que demandan mucha agua por especies nativas, acostumbradas al clima de Santiago, a periodos de sequía y adaptadas a vivir mucho tiempo sin agua. El consumo de agua de este piloto de plantación es súper bajo. Nosotros regamos acá una vez a la semana, media hora, y es por riego por goteo. O sea, cada gota de agua es muy preciada y redujimos el consumo de agua mucho, a menos de un décimo de lo que se gastaba antes en riego en una franja de pasto como la que había antes aquí. Maravillados con el proyecto, los vecinos del barrio residencial Pedro de Valdivia del Norte, en la comuna de Providencia, ayudaron a sacar el pasto, a plantar y regar la vegetación nativa. Después de un año, especies como el esparto, la flora del minero o plantas herbáceas anuales crecen sin problemas. En 2021, el déficit de lluvia fue de un 71%, convirtiendo al invierno de ese año en el más seco del siglo XXI, según la Dirección Meteorológica de Chile. Para el invierno austral que está por llegar, los pronósticos no son mejores y para la capital chilena se espera otro año de déficit de lluvia como consecuencia del cambio climático. Todas las playas de Barcelona ya son libres de humo. El objetivo del ayuntamiento es proteger el medio ambiente. Una colilla puede tardar una década en descomponerse en el mar. A pesar de los carteles, aún hay quienes fuman. 22 empleados municipales de medio ambiente se encargarán hasta el 1 de julio de informar, pero a partir de ese día los consejos se sustituirán por multas de 30 euros. Ya son 115 playas españolas las que han prohibido fumar. Termina aquí este Euronews hoy. Gracias por su compañía. Volvemos mañana. Les dejamos con imágenes que nos llegan desde Río de Janeiro. Las escuelas de samba calentando motores para celebrar este fin de semana el carnaval, aplazado en febrero debido a la COVID. Hasta mañana.